Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta capacitación, para lo cual agradecemos a la Secretaría de Educación las facilidades que nos han dado para poder traer para ustedes toda esta información súper valiosa acerca de este interesante fenómeno astronómico que ocurrirá el próximo lunes 8 de abril de 2024. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Saludos a todos, somos Alejandro Estela Y Alfredo González. y pues les vamos a traer toda la información que requieren para bajarla a todos los chicos que van a ver el eclipse. Es una excelente oportunidad para compartir con ustedes toda la información, la que debe ser utilizable, lo que no se debe hacer, etcétera. Entonces, pues, podemos empezar. Vamos a empezar. Ajá, Vamos a empezar bueno. en la materia. Vamos a compartirles una presentación Con la cual sobre la cual está basada nuestra plática y esperamos que sea de su agrado. Esperamos que cualquier pregunta que tengan se pueda aclarar. Yo creo que al final, ¿no? De la plática o sí, resolver al final. Sí, o mandar sus comentarios a través de la plataforma para poderlos atender. Y bueno, pues vamos a poner la presentación. Como la mayoría yo creo de todos los que están viendo esta capacitación recuerdan, en 1991, en julio del 91, tuvimos también un eclipse total en territorio mexicano. Creo que los que hayamos disfrutado de este evento astronómico, quedamos marcados por ese bonito evento, si es que tuvieron oportunidad de disfrutarlo. Yo creo que sí fuimos marcados, entonces pues tenemos ahora la posibilidad de poderlo volver a disfrutar, pero para ello queremos que se haga de manera responsable, de manera segura, de manera informada, y también les pediríamos por ahí que toda esta información con la cual se puedan quedar ustedes, pues la compartan, nos hagan favor de compartirla con sus familiares, con sus amigos, con sus conocidos, para que todos puedan disfrutar de este evento de manera totalmente segura y que lo disfruten al 100%. Para que tengamos un evento de este tipo, van a pasar 28 años, va a ser en el 2052, entonces pues yo creo que vale la pena disfrutar Así es. Así como esperamos 33 años desde 1991, 91, perdón, julio 11, y se llegó la fecha, también va a llegar la fecha en 2052, en marzo, cuando repitamos esto, y es bastante tiempo el que tendremos que esperar, así es que, pues hay que aprovechar este evento que no se dará en los próximos años, pero hay que aprovecharlo de manera bien informada, de manera segura, porque el activo más importante que tenemos son nuestros ojos. Así es que pues vamos a iniciar nuestra presentación con ustedes. Inicialmente, informándoles el origen de la palabra eclipse. ¿Por qué se llaman eclipses? Así es, y como muchas palabras que utilizamos en nuestro idioma, esta palabra proviene del griego eclipsis, que quiere decir desaparición o abandono, haciendo alusión a la ausencia del sol en el cielo. Pues por lo que todos sabemos, durante un eclipse, aparentemente lo que desaparece del cielo es el sol. Entonces, por eso ellos llamaron a estos fenómenos de esta manera, porque pues el sol nos abandonaba, desaparecía, y fue la palabra que se le dio, o sea, con la que se reconoce este tipo de fenómenos astronómicos. Así es. Imaginen ustedes la gente en los tiempos en los que la ciencia no existía o no estaba muy difundida, cuando de repente en un día soleado, precioso, perfecto, se hacía de noche. La emoción que pudo haber causado tanto de extrañeza como de miedo, observar como el sol, que era parte esencial del desarrollo y de la vida de las comunidades, de repente desaparecía. Los abandonaba, como dice la raíz griega de eclipse. Desaparecía y los abandonaba. ¿Qué pasaría? ¿Qué piensan ustedes que pudo haber pasado por la mente de ellos? Sí, por eso lo ilustramos con esta imagen, porque para ellos era un evento negativo, un evento que presagiaba malos tiempos, desgracias, desastres, calamidades hacia la humanidad. Actualmente, pues, sabemos mucho más, pero por mucho más de lo que sabían ellos respecto a la mecánica de los eclipses. Nos hemos dado cuenta de que en realidad
el tránsito, el paso de la luna enfrente del sol, no causa mayor problema ni mayor conflicto en la actividad humana. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Así es. Bueno, vamos a ponerles un pequeño video para ilustrar de manera, pues, animada qué es lo que ocurre a través de un eclipse. Y después vamos a ir desmenuzando toda esta información. Así es. Empecemos este pequeño video para que lo vean. Y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, a ver, vamos a regresar tantito el video porque creo que al principio no se escuchó bien el audio. Entonces, mejor lo vamos a regresar para que tengan toda la información. Perdón, equipo. Vamos a poner en escena un eclipse para entenderlo mejor. Lo primero es alinear el Sol, la Tierra y la Luna. Si la Luna se esconde del Sol detrás de la Tierra, esta se oscurece por la sombra proyectada. Es un eclipse de luna. Si la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, el resultado es un eclipse solar. Dependiendo qué tan cubierto se vea el Sol, pueden resultar eclipses totales, anulares o parciales. Dijimos que los eclipses de Sol ocurren cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol. En su ciclo de traslación, la Luna tarda aproximadamente 28 días en dar la vuelta a la Tierra. Entonces, ¿por qué no vemos eclipses todos los meses? El plano definido por la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama eclíptica. La órbita de la Luna no está alineada con el plano de la eclíptica, sino que está inclinada alrededor de 5 grados. Si los vemos desde este ángulo, el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Pero si lo vemos de perfil, nos damos cuenta que la sombra de la Luna no necesariamente se proyecta sobre la Tierra. Los puntos donde la órbita de la Luna cruza la eclíptica reciben el nombre de nodos lunares. Cuando la Luna pasa por un nodo lunar en línea con la Tierra y el Sol, se produce un eclipse. Esto sucede más o menos 2 veces al año. Pero si esta alineación se produce cada 6 meses aproximadamente, ¿por qué no podemos ver todos esos eclipses? Porque el ciclo de rotación de la Tierra no está sincronizado con los ciclos lunares, y estos tampoco están sincronizados con los ciclos de traslación. Por eso cada vez que hay un eclipse solar, la sombra de la Luna se proyecta en distintos lugares de la superficie de nuestro planeta. Si quisieras, podrías viajar por el mundo y convertirte en un cazador de eclipses. Bueno, entonces ya vimos cómo ocurre este fenómeno. Y también tenemos que señalar que en el planeta Tierra se pueden ver este tipo de eclipses precisamente porque estamos ubicados en el punto perfecto, a la distancia perfecta entre el Sol. Bueno, estamos ubicados en un lugar privilegiado del sistema solar para que esto pueda ocurrir.
¿Se han fijado que la luna y el sol se ven del mismo tamaño aparente en el cielo? Sabemos que el sol es muchas veces más grande que la luna es mucho más pequeña, pero en el cielo aparentemente se ven del mismo tamaño, y esto es porque en apariencia, en referencia al punto donde nosotros estamos, así los podemos ver, del mismo tamaño. Es una de las coincidencias más interesantes de la naturaleza porque, para empezar, somos un planeta, el único planeta del sistema solar que cuenta con una luna de ese tamaño en relación al planeta. Todas las lunas que existen en el sistema solar pueden llegar a ser de este tamaño, pero orbitan planetas, por ejemplo, Júpiter, Saturno, que son inmensos y son lunas muy, muy, muy pequeñas respecto al planeta que orbitan. Nosotros tenemos una luna muy grande que resulta ser 400 veces más pequeña que el Sol. Y sin embargo, se encuentra 400 veces más cerca que nuestra estrella, que la estrella de nuestro sistema solar. Eso quiere decir que el tamaño aparente de ambos cuerpos es de medio grado de arco. En este caso, por ejemplo, en el de la Luna, puede variar a 26 minutos, poquito más de 30 minutos, que es medio grado, 30, 32, debido a que la Luna tiene una órbita elíptica. ¿Qué quiere decir? No es una órbita circular, no mantiene la misma distancia todo el tiempo. Y eso va a repercutir en la forma como vemos los eclipses, los tipos de eclipses que existen. Entonces tenemos una maravilla de coincidencias para poder disfrutar estos eventos astronómicos. Así es, en el video pudimos ver o darnos cuenta de que tienen que ocurrir un montón de cosas al mismo tiempo para que los eclipses se puedan dar. De hecho, en otros planetas, como mencionaba Alfredo, del sistema solar, no hay eclipses, lo que hay son tránsitos. Se puede observar cómo un satélite va cruzando el disco solar, pero nunca lo va a cubrir completamente. Eso solamente ocurre, afortunadamente, aquí en la Tierra. Ok, acá tenemos un diagrama parecido, ¿no?, al que se mostró en el video, y precisamente nos muestra cómo es que ocurre entonces un eclipse. Vemos que los tres protagonistas principales en un eclipse son el Sol, la Luna y la Tierra. Y en el caso del que va a ocurrir el 8 de abril, que es un eclipse de Sol, en este caso lo que ocurre es que la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra, creando un cono de oscuridad que se proyecta hacia nuestro planeta. Ese cono de luz, ese cono de sombra, perdón, que se proyecta hacia la Tierra, donde completamente queda oscuro, se llama umbra, y es este triangulito blanco que podemos ver en la imagen. En las áreas azules, en estos triangulitos azules, no se oscurece totalmente porque la Luna no llega a cubrir totalmente el disco solar por la ubicación que tienen estas partes. Aquí es donde ocurren los eclipses parciales, que en este caso es lo que va a ocurrir precisamente aquí en Querétaro. No nos va a tocar la zona de la totalidad, sino que nos va a tocar la zona de la umbra. Entonces vamos a ver un eclipse parcial, como lo marca aquí en el diagrama. Eso es lo que vamos a poder presenciar desde el estado de Querétaro. Querétaro, en los últimos eclipses que ha habido, en octubre 14 pasado y en agosto de 2017, ha tenido únicamente eclipses parciales. Lo que ocurre es que también la franja a través de la cual pasa el cono de sombra de la umbra, que es la totalidad o la anularidad dependiendo del tipo de eclipse, es una franja muy angosta. Entonces, pasa únicamente por zonas muy específicas y desafortunadamente Querétaro no ha sido favorecida por esta circunstancia. Ciudad de México, por el contrario, en 1991 tuvo el paso de la umbra justo en la ciudad, justo en Ciudad de México. Entonces fue un espectáculo de una oscuridad de casi 7 minutos. El máximo de un eclipse solar total es pasaditos los 7 minutos. Nosotros vamos a tener, sin embargo, una maravilla de eclipse parcial, porque el disco solar se va a cubrir aproximadamente un 84%. Así es, aquí en el estado de Querétaro, el porcentaje de oscuridad en el sol va a ser del 84%, muy bueno. Así es. Ahora, no tenemos cada mes un eclipse,
debido a que la luna tiene una inclinación respecto al plano de la eclíptica. Imagínense el plano de la eclíptica como un disco planito, en cuyo centro de cada orilla del disco se encuentra por un lado en el centro el Sol y por otro la Tierra. Y la luna se encuentra en ese disco, pero la inclinación de 5 grados, que ustedes pensarán, como lo saben, es una cosita de nada. Dirían, no, pues 5 grados no creemos que afecte el punto donde se proyecta la sombra, pero resulta que si proyectamos la sombra, esos 5 grados, 386.400 kilómetros, que es la distancia media de la Tierra a la Luna, pues nos vamos a dar cuenta de que queda muy arriba del plano de la eclíptica. Por esa razón no tenemos eclipses todos los meses, si no tendríamos un eclipse cada mes. Y los nodos que se encuentran son móviles, se van moviendo en la órbita. La Luna tiene unos movimientos muy complejos, pero esos nodos se van moviendo y cada 2 veces al año coinciden justo en el plano de la eclíptica, pero a veces arriba, pero a veces la sombra se proyecta en zonas que no están habitadas o en zonas en donde son inaccesibles para nosotros. En esta ocasión tenemos la maravilla de que va a ser en México, va a pasar la frontera de Estados Unidos, va a llegar a ciudades importantes de Estados Unidos y después va a pasar por la frontera de Estados Unidos y Canadá. Precisamente lo vamos a ver aquí, en una lámina más adelante. Mientras, queremos comentarles que hay 3 tipos de eclipses, que son los parciales, totales y anulares. No sé si recuerdan que el 14 de octubre, que también ocurrió otro eclipse aquí en territorio mexicano, ese eclipse fue de tipo anular. ¿Por qué la diferencia? En los eclipses parciales ya les explicamos que es cuando no se llega a cubrir totalmente el disco solar, ¿ok? En los totales es cuando la luna se encuentra más cerca de la Tierra y entonces su tamaño aparente llega a cubrir totalmente el disco solar. Entonces es cuando le llamamos que es un eclipse total. Y en el caso de los anulares es cuando la luna está más lejos en su órbita, más lejos en la órbita, se ve más pequeño aparentemente y no llega a cubrir totalmente el disco solar. Por eso deja ver esta línea que no se cubre y aparentemente hace como la forma de un anillo, que de hecho le llaman el anillo de fuego. Entonces, estos son los eclipses anulares. Esas son prácticamente las diferencias entre los eclipses totales anulares. Y hay un tipo de eclipse más raro que se llaman híbridos y es una combinación de los eclipses totales y los eclipses anulares. Esto ocurre precisamente porque la Luna, como les había mencionado hace un momento, tiene una órbita que no es circular, es una órbita elíptica. ¿Qué implica esto? Que en uno de los focos de la elipse se encuentra la Tierra. Hay puntos en la órbita de la Luna en la que se encuentra más cerca de la Tierra, el punto más cercano, y es el perigeo, y hay un punto más lejano que es el apogeo, lo cual implica que cuando la Luna se encuentra más cerca de la Tierra, su tamaño angular es mayor, y cuando se encuentra en el apogeo, en el punto más lejano, el diámetro aparente de la Luna es menor. Entonces, ¿qué pasa? Por esa razón tenemos anulares y totales, pero en ocasiones, cuando comienza un eclipse en el punto de inicio, empieza como total, va a ser un eclipse total, pero a medida que se va desplazando la sombra de la Luna sobre la Tierra, vamos a tener que la Luna se va a comenzar a desplazar hacia su punto más lejano y va a comenzar a producirse un eclipse anular. ¿Qué quiere decir esto? Que inicia como total, termina como anular y va a ser, por esa razón se le llama híbrido, porque empieza de una manera y de la otra. Igualmente puede ser que el eclipse empiece cuando se encuentra la Luna en el punto más lejano de su órbita y a medida que va acercándose hacia la Tierra y el eclipse va en progreso, se comienza a acercar más y nos comienza a hacer un eclipse total en otras zonas del planeta. Eso quiere decir que empieza como anular, termina como total, y eso es lo que hace un eclipse híbrido. Ahora, todos los eclipses
tanto totales como anulares, van a tener fases parciales. El punto de contacto inicial, que es cuando la luna toca al sol, y el punto en el que la luna abandona el disco solar. Ese intermedio entre la totalidad o la anularidad va a ser la parcialidad del eclipse, lo cual hace unas maravillas de eclipses. Ahora, dentro de unos tantos cuantos miles de años, vamos a dejar de tener eclipses totales porque la luna se está alejando de la Tierra unos pocos centímetros cada año. O sea que no nos preocupamos mucho porque dejemos de tener eclipses totales. Eso no nos va a tocar en nuestra generación. Si es que disfrutemos lo que nos brinda la naturaleza ahorita. Así es. Bueno, y también antes de mostrarles cuál va a ser la trayectoria de este eclipse, vamos a platicar tantito de cómo interpretaban los eclipses las antiguas civilizaciones. Y resulta que para los griegos era un signo de la ira de los dioses y una manifestación de su descontento con el hombre. También se pensaba que eran presagio de desastre y calamidad, por lo cual significaban que era un fenómeno pues negativo. Sí. Ellos lo veían con miedo. Los chinos creían que un dragón celestial desataba su furia arrancándole un pedazo al astro rey, por eso es que se oscurecía, ¿no? Parcialmente. Y para asustar a esta bestia hacían un ruido estruendoso para que se fuera. Salían a hacer ruido, a golpear, no sé, instrumentos, piedra, metal, para que entonces se fuera este dragón y dejar en paz al sol. Hacían un concierto de caos para que se fuera y se asustara el dragón, que al final lo asustaron o no, se comía la luna. Eso es un hecho. En el caso de los griegos, pues les decía yo al principio que qué pasaría por las mentes de las civilizaciones antiguas todo lo que implicaba un eclipse. Y para los griegos era algo malo va a pasar, algo malo va a ocurrir. Recuerden que las civilizaciones antiguas se la pasaban en guerra, bueno, también como las civilizaciones modernas, pero por otras razones. Y presagiaban también, según esto, guerras, pérdida de guerras, etcétera. Eran malos presagios. En realidad ahora sabemos que nada de eso ocurre, pero nuestras civilizaciones antiguas tenían esas creencias, que también son interesantes desde el punto de vista antropológico. Sí, en el caso de los indios de la India, había un demonio que se llamaba Rahu, que también perseguía al sol por los cielos para devorarlo, y de vez en cuando conseguía arrancarle precisamente un pedazo. Aún en la actualidad, muchos indios durante un eclipse no comen ni preparan alimentos porque consideran que estos están envenenados. Imagínense, estarse aguantando el hambre por 3 horas, ¿no? 3 horas, sí. 3 horas y algo. Porque pues tienen esta creencia, ¿no? En el caso de los vikingos. Los vikingos, esos pueblos nórdicos de Europa, culpaban a una entidad que se llamaba Skoll, una criatura con forma de lobo que trataba de robarse el sol, a veces lo lograba y provocaba un eclipse. Como otros pueblos también hacían mucho ruido para ahuyentar a ese lobo. Y pues sí tenían también éxito porque el lobo se iba, pero se llevaba un ratito el sol. En el caso de los incas, ellos tenían una visión más positiva y más agradable acerca de este tipo de fenómenos. Y es que ellos creían que los eclipses totales de sol ocurrían cuando el sol y la luna hacían el amor. Por eso, para ellos, esto era un acontecimiento que merecía ser celebrado. Creo que es una de las 21 pueblos que veían en un eclipse también un fenómeno, ¿no? Interesante o bonito. Así es, eso sí lo celebraban. Y en el caso de los pueblos mexicanos, a los eclipses les llamaban Tonatiuh-Cualo, que quiere decir cuando el sol es comido. Este fenómeno también era anunciaba algo malo, era un mal presagio, pero también un signo de renovación, porque después de que era devorado el sol, volvía a salir, entonces por eso ellos lo ligaban a un evento de renacimiento. Así es, y recuerden que todas las civilizaciones antiguas también tenían sus cosas muy interesantes en tanto a lo científico, más allá de lo esotérico o lo que
pudiera causarles algún daño, entre comillas, y como prueba son los famosísimos mayas. Recuerden que los mayas, y es una de las civilizaciones a las que yo más respeto le tengo, porque inventaron el signo, el cero, que indicaba la vacuidad, el vacío, el no haber absolutamente nada. Ellos eran bastante científicos, sí tenían sus creencias religiosas, por supuesto que las tenían, pero también conocían mucho de astronomía, conocían los ciclos de Venus, conocían los ciclos del Sol, sabían bastante de astronomía y mucho, mucho de matemáticas. Entonces, se dieron cuenta de que existía lo que llamamos actualmente ciclos aros, que es lo que nos permite saber cuándo vamos a tener un eclipse, de qué tipo de eclipse, en dónde se va a ver. Los mayas lo sabían y entonces hicieron su calendario de eclipses solares y lunares. Una cosa que no habíamos mencionado es que siempre que hay un eclipse solar, siempre va a haber un eclipse lunar. Y no nos dejan mentir porque hace apenas una semanita y media, ¿no? O algo así. Tuvimos un eclipse penumbral, que esos casi no se ven. O sea, si lo vemos a simple vista y no sabemos que hay eclipse, la luna sigue brillando igual, pero se oscurece un poquito. Y los mayas, pues lo sabían todo. Ellos eran más científicos en ese sentido. No hacían ruido más que yo creo que cuando despejaban una ecuación. Y otra cosa que tiene interesante la cultura maya es que ellos desarrollaron su matemática de tal forma que podían predecir los eclipses. Actualmente lo que se utiliza en matemáticas para calcular movimientos es el cálculo diferencial e integral, que lo desarrolló por un lado Isaac Newton y por otro lado Leibniz, pero eso fue allá por los 1700. Imagínense qué avanzado eran los mayas. Así es, y bueno, vamos a ver un poco acerca de cuáles son las creencias que tenemos en la actualidad, y es que en algunos casos no son tan alejados de lo que pensaban antes, sí, los pueblos, ¿no? que habitaban el planeta Tierra, sino que todavía seguimos creyendo en algunos lugares que también presagian algún mal o que traen algún desastre. Uno de los mitos más frecuentes, más difundidos, es precisamente este que dice que las mujeres embarazadas tienen que usar un listón rojo alrededor del vientre, o ponerse seguritos, o usar una prenda roja, para que los bebés no tengan algún tipo de malformación, alguna afectación, ¿no? por el eclipse. Pero en realidad no hay ninguna prueba científica, algún estudio científico que indique que los eclipses tienen que ver con el desarrollo precisamente de los bebés. Otro de los mitos que ya estuvimos viendo anteriormente es que son un indicador de un mal augurio o de terribles presagios, y la verdad es que tampoco existe algún estudio que confirme esto. En realidad, los eclipses son un fenómeno astronómico que no influye en la mala suerte ni en los males pesares de las personas. Bueno, resulta que a las mujeres incluso, además del ¿cómo se llama?, del segurito y la cinta roja y demás, a veces les dicen que no deben de salir porque los bebés o van a tener, lo más habitual era el labio leporino, recordarán que la malformación en el labio superior, que se lo achacaban a los eclipses. También les achacaban a los eclipses manchas de nacimiento, lunares, etcétera. En realidad sabemos que nada de eso ocurre, pero curiosamente hay algo interesante. Yo recuerdo que hace muchos años había más bebés con labio leporino. Actualmente no nacen tantos, pero eso no quiere decir que no haya eclipses y que las madres no hayan salido en el momento de los eclipses. Quiere decir simplemente que posiblemente haya una evolución genética que está quitando ese gen que causa la malformación. Por otro lado, la mala suerte que se cree traen los eclipses, pues es tan relativa a como lo que nosotros podemos creer sin tener bases científicas. Por ejemplo, tenemos aquí ilustrado un gato negro. Dicen que son de mala suerte. La mala suerte es para los pobres gatos negros, porque son a los que más acosan, pero para el resto de los humanos no tenemos mala suerte. No, las estrellas en realidad no afectan en nada el ir y devenir humano, porque ellos están en lo suyo y nosotros en lo nuestro.
Así es, por ahí también en una plática que dimos hace unas semanas, alguien me comentó que en la localidad donde él vivía, en el pueblo donde vivía, se creía que durante los eclipses se tenían que amarrar las patas de las mesas y de las sillas, porque durante un eclipse podían convertirse en algún animal o en algún ser. En un nahual. Ajá, sí. En un nahual. Es que a veces no todos conocen el término de nahual, sí. Pero que se convertían en nahuales, los muebles de 4 patas, pues. Entonces, imagínense, ahí veían a todo el mundo amarrando las patas de las mesas y de las sillas, ¿no? Y bueno, así podemos escuchar pues numerosos mitos, numerosas creencias, pero pues no, nada de eso es Ahora, si ven en nuestra presentación, en el lado derecho, dice por aquí, Ramsés Vidente, el vidente de las estrellas. En estos tiempos, en los tiempos actuales, que son modernos, vamos a decirles así, tenemos las redes sociales, tenemos acceso a mucho conocimiento, tenemos acceso a tanta tecnología, y entonces nos encontramos páginas como la de Ramsés Vidente que dice, importante mujeres embarazadas protegerse del eclipse lunar. Y aquí está todo lo que les platicábamos hace un momento. Los seguritos, las banditas rojas, hay hasta una pulsera de seguritos que está muy mona, está muy, como que muy retro, muy hippie. Pero en realidad no es posible que a estas alturas del conocimiento humano tengamos tales grados de creencias falsas. Precisamente por eso hay que educar a los niños para que conozcan, para que sepan que la realidad científica dista mucho de ser aquella con la que a veces crecemos, todo lo que creemos a veces, los gatos negros, el número 13, pasar abajo de una escalera, estar embarazada y estar bajo la luz de un eclipse, o sea, todo eso son cosas que debemos de conocer por cultura general, verlo como una curiosidad, pero saber las causas reales de lo que ocurre. Ok, y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno acerca de la información de lo que va a ocurrir el próximo 8 de abril. Y aquí tenemos un videito en donde se simula cuál es el camino que va a recorrer este eclipse, la trayectoria que va a tener. Como podemos observar, este eclipse comienza en realidad en medio del Océano Pacífico. Va a avanzar y va a tocar tierra en territorio mexicano. Ahí es el primer punto donde se va a ver, que entra en el lado de Sinaloa, del estado de Sinaloa. Siendo más específicos, en la ciudad de Mazatlán. Después atraviesa el estado de Durango, va a pasar por la ciudad de Gómez Palacio, ahí en Durango. Luego pasa por Coahuila, que va a tocar la totalidad en la ciudad de Torreón, Piedras Negras, Zaragoza, y no me acuerdo qué otros poblados. Sí, después, sí, va a pasar por muchos por lugares poblados. Luego va a salir hacia la frontera con Estados Unidos, va a pasar muchas ciudades importantes en Estados Unidos, y por último, una partecita pequeña de Canadá. Y de ahí ya se va otra vez hacia el Océano Atlántico, y ahí es donde va a terminar. Aquí lo interesante, y eso es algo que debemos hacer notar, si se dan cuenta, la sombra empieza en un punto remoto del Océano Pacífico. Hace ratito hablábamos de los eclipses híbridos. Podría ser, por ejemplo, que este eclipse empezara como total y continuara como total hasta cierto punto y entonces se volviera a anular. Porque vean la cantidad de miles de kilómetros que recorre la sombra. Entonces, eso es bien interesante. La otra, y ese comentario me encantó de Ale que decía, y va a pasar de México hacia la frontera con los Estados Unidos, va a cruzar y no le van a pedir visa. Y también va a pasar por la frontera de los Estados Unidos con Canadá, pero ellos no se piden visa, entonces no hay problema. Pero sí ya necesitan un permiso especial. Necesitan un permiso. Ok, bueno, pues entonces ese es el recorrido total, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poquito de manera más específica las ciudades que les comentábamos por donde va a ocurrir la totalidad en territorio mexicano. Y aquí vienen los nombres de las principales ciudades por donde va a pasar, que es, como les decíamos, Mazatlán, Durango, Torreón, Monclova, era el nombre que se me había olvidado, Piedras Negras, que ya está en la frontera. Entonces, si ustedes quisieran disfrutar de la totalidad del eclipse, tendrían que trasladarse a alguno de estos puntos, lo cual pues a veces es un poco complicado.
Les comentábamos al principio que en Querétaro va a ser parcial, pero va a ser una muy buena parcialidad, porque el sol será cubierto en un 84%. Entonces, también se puede disfrutar desde aquí. Ahora, lo que vemos aquí en esta franja, el centro es precisamente el punto en donde queda perfectamente, válgase la redundancia, central el eclipse. Si nosotros nos movemos hacia las líneas, hacia la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, el Sol va a tener una diferencia en tiempo de duración. Incluso la duración máxima va a ser en Torreón, bueno, en Nazas, en realidad. En Nazas, Durango. Nazas es el máximo eclipse, ¿no? Y Torreón es la máxima duración. Son dos conceptos muy distintos y la diferencia son 0.2 de segundo. O sea, no pasa nada. Ahora, Torreón es vecina por una calle por un puente, ¿no? De Gómez Palacio. Ahí cambiamos de estado. El eclipse va a cambiar de estado en ese punto y se va a seguir hacia el noreste de México. Si ustedes se quieren mover hacia la totalidad para presenciar el eclipse, hay muchos problemas porque mucha gente quiere ir, no hay hoteles, no hay transporte, está todo muy caro. Pues vale la pena, pero eso se tiene que planear con cierto tiempo, pero vale absolutamente la pena. Sí, y bueno, ahora tenemos la información específica para el estado de Querétaro. Por ahí alguien preguntaba cuál era la hora en la que se iba a empezar a ver acá. Pues acá tenemos los datos, anótenlos, porque para que lo tengan presente, ¿no? Y estén bien atentos el día lunes con lo que va a ocurrir. En Querétaro, el inicio del eclipse va a ser a las 10:55 de la mañana, es cuando va a ser el primer contacto de la luna y el sol, y poco a poco va a irlo cubriendo. Entonces va a ir avanzando la luna a través del disco solar. El punto máximo, o sea, cuando llegue a cubrirlo al 84%, va a ser a las 12:14 de la tarde, o sea, pasadito el mediodía. Y al final, cuando haga el último contacto, va a ser a la 1:37 de la tarde. Entonces, estos son como los datos principales en cuanto a horarios de lo que va a ocurrir aquí en el estado de Querétaro. A veces cambia, por ejemplo, Querétaro es un estado grande, entonces va a cambiar por segundos en una localidad que esté más hacia el este respecto a una comunidad que esté hacia el oeste o una comunidad que esté al centro. Cambia por segundos porque recuerden que la franja del eclipse cambia con la latitud y la longitud, entonces los tiempos también cambian. Pero son segundos. Ajá, o sea, no es nada que sea... que afecte tanto. Que afecte tanto. La verdad, el disfrute del eclipse es maravilloso y tenemos bastante tiempo. De las 10:55 casi las 11 a la 1:37, que es pasada a la 1:30, pues es bastante tiempo que lo vamos a disfrutar. Ahora, ¿cómo lo vamos a disfrutar y por qué es tan peligroso ver el sol eclipsado sin protección? Aquí es la parte donde vamos ya a meternos en materia de qué tenemos que hacer con los niños y con los adultos y qué no. Así es, hemos escuchado en todos lados siempre esta advertencia de que no hay que ver el sol directamente durante un eclipse, de que es muy peligroso, que uno se puede quedar ciego, pero pocas veces nos explican por qué razón, por qué es peligroso ver el sol eclipsado sin protección, sin un filtro. Y bueno, vamos a ponerlo de esta manera. ¿Qué ocurre cuando volteamos a ver el sol en un día despejado, como el que tenemos hoy acá en el centro aquí en la ciudad de Santiago de Querétaro? ¿Qué pasa cuando nosotros volteamos a ver el sol? Pues resulta que la luz que emite el sol es tan radiante que automáticamente nuestro ojo, para empezar, la pupila de nuestro ojo se cierra por la cantidad de luz que está entrando. Aparte de eso, y se cierra tanto que llega incluso a tener el tamaño de la cabeza de un alfiler. Entonces, ahí automáticamente nuestro ojo se está protegiendo de esa cantidad de luz que está entrando. La otra es que automáticamente cerramos los ojos porque nos lastima la luz, nos arden los ojos, nuestras pestañas actúan como sombrillas precisamente para cubrirnos, ¿no? Porque nos está haciendo daño esa cantidad de luz.
e incluso llegamos a bajar la cabeza, ¿sí o no? Nos llegamos a voltear del sol porque nos está molestando. Pero resulta que el sol no solamente emite luz visible, no, emite en todas las longitudes de onda del espectro electromagnético. Entonces, esto quiere decir que emite también en rayos UV, en rayos infrarrojos, que desafortunadamente estos no son visibles para nuestros ojos, son invisibles, pero que provocan muchos daños. Entonces, ¿qué pasa durante un eclipse? Nuestros ojos están siendo engañados porque la cantidad de luz que está entrando a través de ellos es menor. Al estarse cubriendo el sol por la luna, estamos percibiendo menos luminosidad, ¿no? Entonces, para empezar, nuestro ojo no reacciona ante esta cantidad de luz y la pupila se queda abierta. Entonces, por ahí está entrando todos los rayos ultravioleta, todos los rayos infrarrojos. Y mientras tanto, nuestra retina se está quemando. Aparte, como se va oscureciendo más, pues nos quedamos viendo el sol durante más tiempo, no nos lastima. Este es otro punto muy importante, que resulta que nuestras retinas no tienen estas células que reaccionan al dolor. No tenemos ninguna molestia. Entonces, se está quemando nuestra retina y nosotros no estamos sintiendo nada. El punto en el que nos vamos a dar cuenta en el que nuestra retina se quemó es cuando ya no veamos nada. Y desafortunadamente, hasta el día de hoy no existe tratamiento, no existe cirugía, no existe medicina, no existe absolutamente nada que pueda hacer que recuperemos la vida. Entonces, nos quedamos ciegos para siempre. O sea, este proceso es totalmente irreversible. Ese es el peligro. Y verdaderamente el activo más importante que tenemos en nuestro cuerpo son los ojos. Podemos andar por la vida sordos, podemos andar por la vida en una silla de ruedas o con un bastón o con lo que sea, pero la vista es imprescindible, tanto en casa como afuera o en donde sea. Entonces hay que cuidarla. La salud visual es cosa súper importante y si tenemos manera de proteger nuestros ojos durante un evento de estos para poderlo disfrutar, pues lo podemos hacer de una manera segura. Como mencionaba Ale, y es verdad, las células, al calentarse demasiado por la radiación que no vemos, el sol, por ejemplo, funciona, como bien mencionaba Ale, a la luz. ¿Han visto los ojos de los gatos cómo se cierran cuando salen a la luz y queda una rayita así impresionantemente delgada? Y cuando están en la oscuridad se abren completo. Nuestros ojos funcionan igual. Si nuestras pupilas están abiertas, es porque hay muy poquita luz. Sin embargo, si hubiera una fuente de luz ultravioleta o infrarroja, nuestros ojos no están diseñados para verla. Es totalmente inexistente Invisible. Para nuestra vista. Entonces, ¿qué pasa? Entra la radiación al ojo, al interior del ojo, y quema nuestras células fotosensibles, que son las de la retina. Y ahí perdemos todo. No existe tecnología alguna que pueda reemplazar nuestra vista. En la ciencia ficción sí, y algún día tal vez la tengamos, pero mientras tanto no. Así es que hay que cuidar muchísimo nuestros ojos para poder disfrutar de más eclipses y de más cosas. Así es. Y bueno, pero ¿cómo podemos, qué medidas se deben de tomar para que entonces no suframos algún daño en nuestros ojos y para que podamos verlos de manera segura? Pues resulta que sí hay algunos métodos, muchos métodos más bien, y las recomendaciones principales entonces en este caso es nunca mirar directamente al sol. En el caso de lo que va a ocurrir en el estado de Querétaro, que es un eclipse parcial, en ningún punto del eclipse podemos mirar sin protección directamente el sol, en ningún punto, ¿ok? Entonces la regla más importante aquí es no voltear a ver directamente al sol, ¿ok? Incluso cuando el 99% de la superficie solar, bueno, en el caso de la totalidad queda oscurecida, no podemos verlo directamente. Entonces, imagínense, menos aquí que va a ser el 84% solamente. No podemos voltear a ver así. Otra cosa es que no podemos utilizar o no debemos utilizar filtros hechos en casa, lentes de sol comunes,
No se puede utilizar, ¿cómo se Vidrios llama? Vidrios ahumados, ahumados, placas de radiografía, rayos X, discos compactos, compactos, película película velada velada fotográfica. fotográfica. Nada de eso es seguro para poder observarlo. Por favor, o sea, tengan en cuenta que ningún material de estos tienen el filtro adecuado para poder proteger nuestros ojos. En el caso de que alguien quiera utilizar binoculares o telescopios sin ningún tipo de protección, también es muy peligroso. Aparte de que hay que tener el conocimiento para poder hacerlo. No es solamente que tengamos el filtro y tengamos el telescopio y sepamos hacer observación nocturna, porque para ver el sol se necesitan conocimientos diferentes. Así es. El hecho de contar con el equipo adecuado, un telescopio, unos binoculares y los filtros correspondientes para esos equipos, no representan que tengamos conocimiento adecuado de cómo utilizarlos. ¿Por qué? Porque se requiere de ciertos procesos, de ciertos ajustes para que... Tuvimos unos pequeños problemas técnicos por acá, problemas con el internet. Está un poco inestable y ya se resolvieron, entonces seguimos con la plática. Una disculpa. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla para poder seguir viendo la presentación. Creo que nos quedamos por acá. Andábamos por acá. Sí, estábamos explicando que verlo con binoculares o telescopios pues tampoco es una opción si no tenemos el tipo de protección adecuado. Y el conocimiento adecuado, sí. ¿Alguna vez han observado qué ocurre cuando ponemos una lupa y la apuntamos a una hoja de papel? Pues resulta que precisamente eso es lo que hacen los equipos ópticos. Concentran toda la luz que recogen, la focalizan o la dirigen a un punto y la magnifican. Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en este caso, si nosotros apuntamos con un equipo óptico hacia el sol directamente, entonces estaríamos exponiéndonos todavía a esos rayos dañinos, pero multiplicados por mucho. Entonces, eso es lo que no debemos hacer. Pero bueno, ahora, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Hemos visto muchos comentarios acerca de la preocupación que ustedes tienen acerca de cómo poder hacer que los niños puedan ver este eclipse de manera segura. Y aquí les vamos a presentar algunas opciones para que puedan hacerlo. No es difícil, no es costoso. Es divertido. Es divertido. Es una buena actividad en familia. Exactamente, y entonces, y bueno, pues entonces les vamos a presentar cuáles son estos métodos de observación por proyección, así es como se llaman. Y luego también tenemos los métodos de observación con filtros, pero en el caso de que no puedan acceder a unos, pues tenemos estos métodos también. Y uno de los más sencillos, es el método de observación por proyección a través de las... a través de las hojas de los árboles, ¿sale? ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues vamos a ver simplemente la sombra que proyectan las hojas de los árboles en el suelo. Las hojas cuando reciben la luz del sol proyectan estos pequeños huequitos en el piso, como estamos viendo en estas imágenes. Sí. Pero cuando está ocurriendo un eclipse, precisamente se ven como montones de eclipses chiquitos. Se va a ver como la parte de la parcialidad que esté ocurriendo en ese momento del eclipse, es lo que se va a poder ver en estas pequeñas sombras proyectadas. Podemos hacer también el experimento de traer un colador, de traer una cuchara de estas que nos sirve luego para escurrir lo que freímos, que tiene agujeritos. Cualquier superficie que tenga agujeritos, la podemos proyectar en el piso y vamos a ver este montón de eclipses. De hecho, es muy efectivo. En el eclipse de 2017, Ale y yo hicimos exactamente eso. Además de los equipos ópticos que teníamos un colador. Lo pusimos cerca del piso y comenzamos a ver todas las sombras que se proyectaban
todas las lunitas, los soles eclipsados que se proyectaban, y es una cosa maravillosa. También lo que pueden hacer es agarrar una hoja de papel, hacerle hoyos y ponerla también que proyecte la sombra en el piso. Se van a dar cuenta de que el efecto es exactamente el mismo y es súper seguro porque no estamos volteando a ver el disco solar y sin embargo estamos viendo la proyección del mismo en el piso junto con la luna encima. Ajá, otro método seguro es la proyección con binoculares o la proyección también con telescopios. Y este método consiste, en el caso de los binoculares, hay que tapar uno de los dos objetivos. Y en el que queda abierto, lo que vamos a hacer es apuntarlo hacia el sol, pero sin nosotros asomarnos a ver el sol, y proyectarlo a través de una cartulina, algún cartón blanco. Vamos a proyectar ahí la imagen de lo que está viendo nuestros binoculares o nuestro telescopio, pero pues es de manera indirecta, entonces no hay ningún problema con hacer esto. El que sigue es lo mismo, el mismo tipo de proyección, pero en lugar de utilizar unos binoculares con dos objetivos, vamos a utilizar un telescopio refractor con un objetivo, y lo vamos a proyectar de la misma manera como hicimos con los binoculares. La técnica es exactamente la misma y la recomendación es exactamente la misma. No meter el ojo en donde pasa el rayo de luz. Okay. Vamos a la siguiente. Ok, vamos a la siguiente. La siguiente, que esta es una actividad bien interesante, la caja de proyección estenopeica, que es el principio de la cámara de fotografías. Uh-huh. Esta es una actividad muy bonita, muy didáctica y yo creo que es uno de los métodos también más seguros para poder observar el eclipse. Se llama caja de proyección estenopeica. En realidad se utilizan materiales muy fáciles de conseguir en casa. Podemos utilizar una caja de cartón. A ver, denos un segundito. Creo que nos están comentando que la diapositiva se quedó como congelada. Así es. Entonces denos un segundo. Vamos a reiniciar el compartir la pantalla. A ver, nos parece que... Cambia la presentación. Ya estamos. Ahí está nuestra pantalla. Ya está nuestra pantalla de regreso. Ok, entonces nos regresamos tantito para mostrarles. Segundo. A ver, denos un segundo. Sí. Okay. Listo. Ok. Regresamos a la proyección con binoculares, que creo que fue donde se quedó congelada la presentación. Entonces tenemos acá este método que consiste en poner unos binoculares sobre un tripié, apuntar hacia el sol, pero tapando uno de los dos objetivos y hacer la proyección de la imagen que está viendo los binoculares a través de una cartulina o de un cartón blanco. Entonces aquí estamos viendo lo que están viendo los binoculares, pero de manera indirecta, lo estamos viendo proyectado solamente. Con un telescopio es exactamente lo mismo, hay que apuntar el telescopio hacia la luz del sol y proyectar la imagen también a través de un cartón, de una cartulina blanca. Este método es preferible hacerlo con un telescopio refractor de 60 a 90 milímetros de apertura. Es importante también señalar que se le tiene que poner un ocular. Recomendamos que si hacen proyección indirecta con un telescopio, utilicen un ocular
pues barato. Es más barato que tenga. Sí, porque en caso de que llegue a ser, de que se llegue a sobrecalentar o llegue a sufrir algún daño, pues no sea la pérdida no sea tan gravosa. Sí, el ocular más caro que tengan, ¿verdad? Así es. Y hablábamos luego de la proyección a través de una caja de proyección estenopeica. Exacto. Que esta actividad es la que se nos hace más adecuada para los niños de preescolar, de primaria. Hasta para los adultos. Sí, también es divertido hacerlo. Es padre. Es una actividad muy sencilla, con materiales que podemos encontrar fácilmente en casa y pues que pues bastante entretenido hacerlo, ¿no? Así es. De hecho, tenemos por aquí un diseño que hicieron para el evento que se llevó a cabo por aquí, que se los vamos a mostrar. Es una caja de cartón. Es una caja de cartón. Desarmada. Aquí la tenemos, desarmada. Viene con todas las partes como se debe de armar y nos permite hacer la observación de manera segura y mucho más cómoda. Más cómoda, ahorita van a ver. Sí, los materiales que vamos a utilizar acá es una caja de cartón, de preferencia de zapatos, o una como esta que les mostramos que se pueda desarmar para poder manipularla. A ver, ¿podemos poner la presentación para ver los materiales? Exacto, ajá, ahí está. Les decíamos, es una caja de cartón, de zapatos, de cereal, de galletas, cualquiera que tengan ahí una cajita en casa. Una hoja blanca, vamos a utilizar un cuadrito de 5 por 5 centímetros de papel aluminio, una cinta adhesiva, lápiz adhesivo o pegamento, tijeras y un cúter. Eso sí se tiene que utilizar un cúter porque hay que partir ahí un poquito del cartón, un lapicero o lápiz y una aguja. Que en este caso, si vamos a utilizar un cúter, tiene que ser supervisado por un adulto o hecho por un adulto. Las tijeras de punta roma para los pequeños, para que no haya accidentes. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí vienen las instrucciones, pero yo creo que es más fácil entenderle en la imagen que sigue. Vamos a platicarles. Ok, hay que pegar en la parte interna de la caja, en una de las caras, la hoja blanca que les dijimos, ¿no? Hay que medirla al tamaño de la pared de una de las paredes de la caja y pegarla por dentro. Podemos pegarla con cinta, con ¿cómo se llama? Resistol, con cinta adhesiva. En la parte contraria a donde pegamos la hoja blanca, vamos a abrir un pequeño cuadrito de 2 por 2 centímetros. Vamos a hacer ahí un agujerito cuadrado. Y sobre él vamos a pegar el trozo de papel aluminio que les dijimos de 5 por 5. Entonces vamos a pegarlo igual con cinta, con resistol, con lápiz adhesivo, con lo que tengan a la mano. Y al papel aluminio le vamos a hacer un pequeño agujerito con una aguja. Pequeñito. Después vamos a cortar también otro trozo del cartón de la caja, pero del lado, a un lado de la pantalla blanca que pusimos, o incluso se puede hacer de este lado, que también se nos hizo una idea genial, porque también es fácil de poder hacer la proyección de este lado. O sea, podemos poner esta ventanita acá, un poquito más pegadita a un lado, y hacer la otra ventanita acá de este lado. Una es la que vamos a cubrir con el papel aluminio y la otra es la que vamos a dejar abierta. Y lo que vamos a hacer es tapar la caja y sellarla bien para que no entre absolutamente nada de luz. ¿Qué vamos a hacer con ella? Pues vamos a dirigir esta parte donde está el papel aluminio hacia la luz del sol, el día del eclipse, y ya sea que hayan hecho su ventanita de observación del lado donde está la pantalla, a un lado donde está la pantalla, o la hayan hecho acá enfrente, ahí van a asomarse ustedes, van a asomar los ojitos, para que puedan ver la imagen proyectada del eclipse. Entonces es una manera muy sencilla de poder hacerlo. Si gustan, después pueden, vamos a dejarles aquí nuestras redes sociales para que puedan consultar nuestra página de Facebook o de Instagram, y vamos a publicar ahí los materiales y las instrucciones para poder hacer la caja estenopeica, ¿sale? En caso de que no hayan podido tomar datos ahorita de qué se necesita. Ahora, los métodos de observación con filtros.
Observación con filtros, que es otra manera de observar. Vamos a describirlos. Primero que nada vamos a hablar sobre una institución que se llama ISO, que todo el mundo hemos escuchado de ella. Certifica procesos industriales, de fabricación, materiales, procesos administrativos, etcétera. Y en el caso de los materiales, la Organización Internacional para la Estandarización, conocida como ISO, también regula los materiales que se utilizan para la observación solar. No crean que nada más una empresa de repente amanece y dice, voy a hacer filtros solares, y se manda sola. No, tiene que cumplir con procesos, con materiales, con estándares para poder hacer filtros solares. Y en este caso, la ISO, que está compuesta por 167 países, coordina los esfuerzos de 45,000 expertos en la materia en todo el mundo, pues ve todos estos procesos y todos estos materiales. Cuando se trata de crear un material para observar el sol, tiene una norma que es la 123.122/2015, y el 2015 es porque en ese año se certificó. Permite que esos materiales, certifica que esos materiales son aptos para disminuir la intensidad de la luz que llega a nuestros ojos cuando los usamos, que es 0.001% del brillo del sol, lo que es adecuado para el ojo, y que también posee filtros ultravioleta e infrarrojos. Esa es la manera como ISO certifica que un material es adecuado para la observación segura del sol. La otra es que hay un padrón, vamos a llamarle así, de instituciones, de fabricantes de este tipo de filtros. Y lo podemos consultar a través de nuestra página. Vamos a poner la liga para que lo puedan consultar. De hecho, ya hay una publicación ahí hecha donde viene la lista de los fabricantes, de las empresas que comercializan este tipo de lentes certificados. Siempre fíjense que sean empresas pues precisamente certificadas, porque pues hay reportes de que pues por ahí se están comercializando también lentes o visores solares que no cuentan con esta certificación. También pueden darse cuenta fácilmente con el precio. Por lo general, este tipo de lentes solares tienen unos precios muy económicos. 10 pesos, 15 pesos. Ajá, y pues entonces desde ahí uno puede darse cuenta que pues no están utilizando los materiales adecuados, ¿sale? Y como dice el dicho, lo barato sale caro. Sale caro, y lo caro son los ojos. Así es que con eso no se juega. Uh-huh. Y bueno, también hay instrucciones para el uso de los visores solares. Siempre hay que inspeccionar que el filtro solar antes de usarlo no esté rayado, ni perforado, rasgado, que se vea que tiene algún daño. Si es así, es mejor desecharlo. También hay que leer las instrucciones impresas en el filtro. Casi siempre traen sus instrucciones, las propias, ¿no? De cada marca, de cada fabricante. Entonces hay que estar atentos a lo que ahí indican, ¿no? Hay que supervisar siempre a los niños que usen filtros solares, porque pues no es simplemente darles el filtro y ya, sino que hay que estar siempre atentos a que lo utilicen de manera correcta. Que se los das para que se entretengan y ahí los dejas solos, ¿no? Aquí sí requieren supervisión. Hay que supervisarlos. Si usan anteojos, hay que mantenerlos puestos y encima de ellos hay que poner el filtro o visor sobre ellos, ¿sale? Entonces, no hay que quitárselos, sino poner el filtro encima. Hay que quedarse quieto, cubrirse los ojos con los anteojos de eclipse o visor solar antes de mirar el sol. No al revés, no primero ubicar el sol y después ponerse los lentes o los visores solares. Siempre pues es preferible tal vez voltearse, ponérselos y luego dar la cara al sol, no buscarlo. No, y aquí también tenemos algo bien importante. No vamos a ver al sol sin eclipsar, parcialmente eclipsado o anularmente eclipsado a través de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico sin filtro, lo que decíamos hace un ratito. Esos equipos tienen que ser manejados por gente que sepa
para poder permitir que los demás lo vean. Ahora, no se puede ver el sol a través de una cámara, telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras se utilizan los lentes para eclipses o los visores portátiles solares. ¿A qué se refiere esto? A que los equipos ópticos deben traer su filtro en la parte de enfrente. Eso lo vamos a ver, creo que en una lámina siguiente. Pero no es posible que el telescopio no tenga filtro y nosotros nos pongamos unos lentes para ver el eclipse y pongamos la vista en el ocular del telescopio, porque va a pasar lo mismo que si no los trajéramos puestos. Primero se va a quemar el filtro y después nuestra retina. Entonces eso es importantísimo, pero importantísimo. El vidrio del soldador, que siempre nos ha causado controversias. Sí, siempre preguntan si el vidrio de soldador es un material seguro para poder ver el eclipse. Sí lo es, pero siempre y cuando sean de sombra 14 o más. Se dice por ahí, ¿no?, que los de sombra 12 son seguros, pero la cantidad de luz que dejan pasar es incómoda para la vista. Lo que va a ocurrir es que van a estar, o sea, les va a estar ardiendo, ¿no?, el ojo por la cantidad de luz que deja pasar. Entonces, los más cómodos son a partir de la sombra 14. 14 o 15 es lo más adecuado. Sí, es lo más adecuado, porque después se vuelven también muy oscuros y la imagen que dan, pues, o sea, no, tampoco es adecuada. La otra parte importante que es importante de hacer notar es que hay caretas de soldar que son automáticas. En el momento que comenzamos nosotros a utilizar la soldadura, comienzan a brillar y se oscurecen automáticamente. Esas no sirven para ver el eclipse. Tienen que ser vidrios como los que se utilizan con las caretas tradicionales. Las caretas automáticas que se oscurecen no se usan para ver eclipses. Sí para soldar, pero no para ver eclipses. Eso es importante. Y no compren sus vidrios para soldar. Si van a utilizar uno, además de que se ven verdes, cómprenlos en un lugar serio también. Serio. Me faltaba esa palabra, serio. Sí, no en la calle, no en... No fuera del metro, no fuera en la parada del camión o cosas así, no. En una ferretería con reputación, con buena reputación, o su ferretería de confianza. Ahora, los filtros para el telescopio, que es lo que mencionábamos hace un momentito, que no se deben de combinar, y creo que por ahí viene una imagen, ¿no? ¿No viene la imagen? No. Es que hay una imagen en donde está una persona viendo a través de un telescopio con unos lentes solares y en el ocular. Eso es lo que no se debe hacer. Pero el telescopio sin protección. Pero el telescopio, sin filtro. Antes de seguir avanzando, quiero también comentar que el eclipse se va a transmitir a través de las redes sociales de la SEDEC. Todo el evento se va a transmitir a través de redes sociales, entonces pues también esa es una manera segura de poder verlo, de no exponerse y de poder seguir todo el evento a través de las redes sociales. El único riesgo que tienen es la pantalla, la luz que emite la pantalla, la luz azul, que según es dañina para los ojos, pero no es cierto. Así Por un ratito no. Sí, pues también se me hace, ¿no?, como una buena idea, a lo mejor poder proyectar la transmisión en las escuelas a través de una pantalla y así pues todos ven, no se pierden ningún detalle del evento y tampoco se exponen. Fíjate que es como el fútbol, que a veces dices es mejor ir a verlo al estadio, pero la realidad es que es mejor verlo en la televisión porque a veces hasta repeticiones tienes. Entonces a veces es más conveniente, ¿no? El eclipse pues sí vale la pena verlo en vivo, pero también es interesante verlo si no estamos en zonas, por ejemplo, en el caso de Querétaro, de la totalidad, podemos verlo a través de las proyecciones, de las los medios de comunicación que se van a hacer. Así es, y bueno, seguimos entonces con los filtros para telescopio, también hay que checar que estén certificados, y bueno, ustedes se preguntarán cómo voy a apuntar al sol, si no lo puedo ver, con el telescopio, pues hay un método muy sencillo que es a través de la sombra que proyecta el telescopio. Aquí tenemos dos imágenes, la de arriba nos dice que el telescopio no está apuntando al sol porque la sombra que proyecta el telescopio se ve alargada. Cuando está apuntando directamente al sol,
pues va a proyectar esta imagen redondita, ¿no? Del telescopio, y entonces sabemos que estamos dirigiendo el telescopio pues directamente hacia el Sol. Y lo sin mismo, verlo. no se utiliza un telescopio si no no sabemos usarlo. Ojo, y no tenemos los filtros adecuados. Eso es bien importante. Y se los he repetido 1000 veces, sí, también soy muy exagerado, porque son sus ojos, es su vista. Y generalmente el ojo que se va a lastimar cuando hacemos algo mal es con el que mejor vemos porque es el que ponemos en el telescopio, en el ocular del telescopio. Entonces, ojo, tiene que ser alguien que tenga experiencia y que tenga el equipo adecuado. Y como les dice Ale, sí, con la sombra se puede buscar el sol, porque buscarlo con el telescopio así de otra manera es difícil. Así es, y bueno, así es como deben colocarse correctamente los filtros en los equipos ópticos. ¿Sale? Y bueno, en el mercado existen varios materiales muy confiables para la observación solar con telescopio o con binoculares o con cámaras, como vemos la imagen de hasta abajo. Están disponibles en todos los tamaños, para cualquier equipo óptico, y estos tipos de materiales son el filtro Mylar, que en este caso este tipo de filtro nos da una imagen de color blanco del Sol, y más o menos estos son los detalles que podemos ver de las manchas solares, como podemos ver en la imagen de la derecha. Aquí están las manchas con todas sus características. Sí. Que corresponde a una de estas que está por aquí, no sabemos exactamente cuál. Sí, pero sí, siempre chequen que sea certificado. Y también existe el filtro de polímero, que es este tipo de filtro que a lo mejor no nos da tantos detalles como el Mylar, pero nos hace ver el Sol en un color un poco más natural, ¿no? Como estamos acostumbrados a verlo. Sí. Y pues también sirve para cámaras, para telescopios. De hecho, algunos visores solares están hechos de este tipo de material. Y bueno, como les comentábamos, si quieren consultar esta información que acabamos de compartir acá, la lista de los negocios que están certificados para poder comercializar los lentes seguros, también están aquí publicados en nuestras redes sociales. Les dejamos aquí nuestra página de Facebook, nuestra página de Instagram, nuestro número telefónico. Tenemos ahí un WhatsApp. También nos pueden enviar sus preguntas, sus comentarios, y pues con gusto estaremos allí respondiéndoles. Muchas gracias por su atención. Gracias por su atención y vamos a las preguntas. Vamos a algunas preguntas que vimos por acá. Y bueno, ahorita tenemos la intervención del doctor Braulio Guerra, que también tiene aquí algo importante que decirnos. Muchas gracias. Gracias. Braulio, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ale, que gusto saludarlo. Primero que nada, pues, agradecer muchísimo a estos dos grandes amigos, gente muy profesional, muy avesada, experta en los aspectos de manejos de equipos astronómicos y de fenómenos astronómicos, y pues a la par apreciar muchísimo la invitación que me hizo mi amiga la secretaria de Educación, Martelena Soto, y el equipo de comunicación social, para que pudiera jugar estos esfuerzos juntos con Alejandra y con Alfredo, que son personas que tienen muchos años trabajando en la divulgación científica, pero también en el manejo, en el conocimiento óptico, en la instrumentación y en lo que pues, particularmente viene a ser una alineación con los temas de un interés en la astronomía, que más allá de este eclipse, pues es muy importante en nuestro país, sin duda, divulgar, fomentar, promover el pensamiento científico. Por ello, apreciamos, celebramos mucho que la Secretaría de Educación realice este esfuerzo, que es fundamental para que todos los maestros y maestras, nuestros niños y niñas del estado de Querétaro, pues tengan la posibilidad de ver este eclipse con prevención, con seguridad, disfrutarlo, no temerle, sino al contrario, este regalo que nos da la naturaleza, esta posibilidad, casi más o menos cada 30 años,
de tener acceso a un evento de esta naturaleza, poder tener todas las herramientas para poderlo realizar. Entonces también, pues qué bueno a quienes se han conectado, a los maestros, maestras. Perdón, Braulio, creo que tu conexión a internet está un poco inestable, te escuchamos como entrecortado. Me escuchan entrecortado. Sí. Solo que vaya a salirme y volver a entrar. No, creo que ahorita que te acercaste a tu computadora se escucha mejor. Sí, gracias. Correcto. Pues, como les comentaba, es muy importante que este esfuerzo que hace la Secretaría de Educación aterrice con nuestros maestros y maestras, con personal de Secretaría, con la sociedad en su conjunto, para que podamos, sin duda, no solamente a través de este evento, el Eclipse, sino que también a través de fomentar el conocimiento científico entre nuestros niños, entre nuestras niñas y maestros y maestras, para que este tipo de fenómenos, como bien lo decía Alejandra y Alfredo, no les temamos, nos dejemos a un lado mitos, leyendas, cuestiones que no nos permiten pues, discernir racionalmente o científicamente. Y bueno, aprecio mucho la invitación en este tema que también comparto con Alejandra y con Alfredo de Astronomía Andrómeda, para poder compartir con ustedes las siguientes reflexiones finales. Todas aquellos, pues así me lo permitieron, sugerir que ellos que tienen un conocimiento de muchos años, mis maestros los dos, que me han enseñado muchos años también a trabajar en los temas astronómicos, astrofotografía, de manejo de equipos, como profesionales en el tema, decirles que tendremos la transmisión el día 8 de abril, como ya lo decían nuestra amiga y amigo Alfredo y Alejandra. El día 8 comenzaremos a las 10 de la mañana a transmitir a través de las redes sociales, también para que lo vean de manera segura, además de estos mecanismos o métodos o herramientas de los cuales ya se hizo exposición aquí. Y en Twitter tendremos @educación.cro, en Facebook @educación.cro y en Instagram @educación.querétaro. De igual manera ha dispuesto el señor gobernador Mauricio Curi, la secretaria, también tenemos contacto con la Secretaría de Turismo, con la secretaria Adriana Vega, Christopher, que se encuentra en administración, para que se realice una transmisión en vivo al planetario que en el Centro Cultural Gómez Morín se acaba de inaugurar. Es un espacio que los recomiendo muchísimo, vale mucho la pena agendar con sus grupos, con sus escuelas. Es un espacio de aprendizaje, pero también de asombro. Estoy seguro que los niños y niñas no olvidarían una experiencia dentro de ese planetario. Bueno, pues estará transmitiendo también ahí y también estar en sintonía en las recomendaciones que se realicen en estas redes sociales al momento que va a estar transcurriendo el eclipse. En Canal 98 doy los datos de La Qué Buena, 92.3 FM, Cadereyta, Canal 98, 89.FM, Quisquiapan, y La Raza, 103 FM, Jalpan. Vamos a estar transmitiendo desde el observatorio personal, un espacio que hemos diseñado ya a través de los años para poder realizar un trabajo de astrofotografía, de trabajo astronómico. Vamos a transmitir ese día desde las 10 de la mañana a todos, amigas y amigas que estén en las redes sociales, y todo lo que implique el transcurso del eclipse se irá comentando con la presencia también de que disponga la Secretaría de Educación, la Secretaría de Turismo, y estaremos al mismo tiempo realizando algunos ficheos, es decir, vamos a
por ejemplo, a las 12:14, como ya se explicó, vamos a tener una transmisión que se dará desde el observatorio personal, con los equipos adecuados, con un telescopio que es especializado en el Sol, que es especial para poder observar el fenómeno solar y el eclipse con todas sus características, como no se puede ver quizás incluso con los lentes o con las recomendaciones que han dado nuestros amigos, pero sí podremos ver en las redes sociales con mayor detalle. Como nuestros amigos Alfredo y Alejandra estarán en el punto central de al 100%, ellos estarán en Coahuila, en este estado, haremos un switcheo, haremos un cambio de cámaras para que pueda transmitirse lo que Astronomía Andrómeda está transmitiendo desde Coahuila, y el punto en el que a las 12:16 del estado de Querétaro, en Coahuila, estará el 100%. Aquí en Querétaro a las 12:14 estará en el 84%, que será el total. Entonces, también entiendo que existe la intención de transmitir lo que está pasando en el Observatorio de Cadereyta, que también se los recomendamos mucho allá con nuestro amigo Belén, que también tiene instalaciones muy, muy particulares, muy recomendables para visitarse en el municipio de Cadereyta. Y en ese sentido, eh, eh, poder disfrutar todos los lunes este evento. Se ha dicho pues ya muchísimo de explicación antigua, histórica, de fenómenos, de los mitos, y también pues de cómo se puede instrumentar una buena observación, insisto, sin tenerle miedo. No es una película de terror, es al contrario una oportunidad única que en nuestras vidas nos brinda la naturaleza, y en donde la Secretaría de Educación está haciendo este esfuerzo para poder hacer que ustedes tengan acceso a este espacio. Y durante las transmisiones que realicemos el día lunes, a partir de las 10 de la mañana, en Querétaro, como ya saben, empieza a las 10:55, estaremos previamente haciendo ya algunos comentarios. Podrán seguir también las recomendaciones, los comentarios, podremos ir, y en esta red estaremos haciendo algunas otras tomas, algunos acercamientos, alejamientos, comentarios de lo que está pasando, y lo estaremos documentando desde nuestro estado queretano, que es importante desde luego que Querétaro como parte del Bajío, de una parte importante por donde atraviesa este fenómeno del eclipse, pues lo recordemos como se recuerda. Seguramente sus maestros y maestras se acordarán del 91, que fue un eclipse que todos más jóvenes pudimos disfrutar en este tiempo, con menos información, porque hoy hay más ciencia, más tecnología, no teníamos las redes sociales, no teníamos esta oportunidad de comunicarnos de manera digital y virtual, y ahora podemos estar en tiempo real escuchando y entendiendo lo que está sucediendo. Podría yo decirles algunas cosas adicionales, pero lo haremos durante el lunes, durante el transcurso, toda vez que Alejandra y Alfredo han sido muy exhaustivos, muy exhaustivos en su explicación. Estaremos entonces transmitiendo también la red, desde Astronomía Andrómeda, desde el Facebook de ellos, desde la red personal de un servidor, desde Braulio Guerra también estaremos transmitiendo, y de ahí luego la cuenta maestra, vamos a decirlo así, la cuenta oficial, la de la Secretaría de Educación, que realizará esta transmisión desde este observatorio. Le agradezco mucho a Nelly también esta oportunidad, Carolina, de poder tener interacción con ustedes, y bueno, pues cerrar esta capacitación que se ha dado, esta comunicación que estamos teniendo, con el objetivo de saludarlos el lunes, y que podamos estar todos conectados disfrutando de este evento. No obstante, pues iremos subiendo más información, seguramente también la Secretaría de Educación y nosotros, este esfuerzo de Astronomía Andrómeda en sus redes, y un servidor, estaremos
subiendo más información, más datos, más detalles en nuestras redes sociales, en donde con mucho gusto podremos contestar dudas y preguntas que pudiera tener. Por mi parte sería todo. Un abrazo, muchísimas gracias por considerarnos, invitarnos a aportar y a colaborar y ser útiles en este momento que celebramos en nuestra naturaleza y a nuestros astros. Un abrazo a todas y todos. Alejandra, Alfredo, muchas gracias. Y si existiera alguna otra cuestión, pregunta, pues también quedamos y estamos a la orden. Muchas gracias, Braulio. Muchas gracias. Buena tarde. Y pues regresando acá, les queremos agradecer por su atención, su tiempo. Esperamos que pues la vista del eclipse el próximo lunes sea interesante, la disfruten, que se la pasen bien. Sabemos que los niños son muy curiosos, efectivamente. Hay que guiarlos, hay que explicarles. Y sería muy interesante que si tienen contacto con los padres, les manden las instrucciones de cómo hacer la caja, se les explique cómo utilizarla, para que ustedes como docentes tengan un poquito más de control de esos niños. Es complicado, sí, pero tampoco podemos encerrar a los niños en sus salones. O sea, es una situación bastante complicada, pero por eso les damos toda la información para que tengan herramientas. Y pues no habiendo nada más que platicar. Sí, ya nos están indicando que el tiempo se terminó. Bueno, pues entonces no tenemos más que agradecerles su atención, la disposición que tuvieron para poder entrar a esta plática. Y bueno, pues dejamos aquí la información que compartió la Secretaría de Educación para que puedan ver la transmisión en vivo, y creo que también van a estar dando materiales para poder hacer las cajitas estenopeicas. Así es, y pues muchas gracias. Muchas gracias. Que pasen buena tarde todos. Hasta luego.